Entonces, miren, hasta aquí ya vimos, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Hasta aquí, por ejemplo, ya vimos todo lo relacionado con el interés simple. Ya vimos que en este capítulo revisamos el concepto del interés, a qué se refiere, lo que es el aumento del valor en el dinero con el transcurso del tiempo. Y le digan, ya pudimos observar cuánto, cuál es el valor del dinero en el tiempo para una cierta inversión o un cierto crédito. Y si, por ejemplo, nosotros decidimos sacar 20,000 una tasa de interés del 10% a 3 4 meses, ¿cuánto es lo que vamos a pagar? ¿Cuánto es lo que vamos nosotros a pagar? Entonces, miren, para que quede más claro, monto total a pagar respecto a un crédito que solicitamos, incluyendo intereses. El monto es el capital que solicitamos más los intereses. ¿Sí? Si solicitamos 20,000 y son 20,500, ese es el monto, 20,500. Capital es lo inicial con lo que comenzamos o lo que se decidió invertir o el crédito que se autorizó. Ese es por el capital inicial. Si se autorizó por 20,000, ese es el capital inicial. El interés, ya por ejemplo, de 20,000 a 20,500, los intereses son más que nada la diferencia entre medio, en este caso 500 pesos. Ya el tiempo, en el transcurso que dure, ¿sí? Dicha inversión o dicho crédito, y la tasa de interés a la cual nos maneje ya en este caso, por ejemplo, el banco o alguna institución bancaria. Si se fijan, ya vimos más que nada lo que es el interés simple. Ahora vamos a comenzar con lo que es el interés compuesto. Como les dije yo, interés simple, hay para que si lo pudieran anotar, el interés simple más que nada se considera el capital sobre el cual se calculan los intereses que permanecen sin variación alguna durante todo el tiempo que dura la operación. Entonces, se fijan en lo que les había mencionado anteriormente. El interés simple es más que nada, ¿sí? Los intereses que se generan dentro del capital original. Si, por ejemplo, obtuvimos un crédito de 100,000 pesos y se van a generar intereses por una tasa de interés y al final del periodo de 6 meses o de un año, por esos 100,000 pesos terminamos pagando 115,000 o 120,000 pesos, eso va a ser el interés simple. Si se fija, no hay ninguna variación alguna. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos sacar 100,000 pesos. Con una tasa de interés, por ejemplo, pongámosle de un 10% al final del año. Entonces, al final del año, por ejemplo, vamos a pagar, por ejemplo, 110,000 pesos. Se fija, no hubo variación, porque tal cual se estipuló durante el capital inicial, cuál es la tasa de interés y cuál va a ser el monto total a pagar. ¿Sí? Eso es más que nada el interés simple. Vamos a ver ahora lo que es el interés compuesto. El interés compuesto, más que nada, en cambio, los intereses que generan se van sumando al capital original en periodos establecidos y a su vez van a generar un nuevo interés adicional en el siguiente lapso. Si se fijan, en el interés compuesto, más que nada, ustedes sacan un capital inicial o original, por ejemplo, de 100,000 pesos. Entonces, que se establecen en distintos periodos, que durante 3 4 meses hay una tasa de interés y durante los próximos 4 meses que ustedes ya dieron generaron ciertos intereses, pagaron, se va a volver a generar otra tasa de interés. ¿Dudas hasta ahorita? Ok, entonces el interés simple son los intereses que se generan dentro del capital inicial, ¿sale? Y Y no, el y no, interés, pues, y no cambia, Jorge. O ahí nomás y no cambia. El interés simple, usted obtuvo un crédito de 100,000 pesos a una tasa de interés del 10% a un año y es lo único que usted en este caso va a pagar. No va a cambiar nada porque ya se estipuló a tal tasa y a tal periodo. Ese es el interés ok, simple. el interés compuesto se va sumando al capital inicial, ¿no? Los intereses. Ese es el interés compuesto, ya se va sumando al capital inicial lo que ustedes pagaron de un cierto periodo, se capitaliza, por ejemplo, a 3 cuatrimestres, en un cuatrimestre pagan cierta cantidad, en otro otra y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de cuál es la diferencia entre el monto de un periodo de 5 años, por ejemplo, si yo decidí sacar 100,000 pesos a 5 años, ¿cuál va a ser el interés simple de una tasa de interés? Y lo vamos a ver también al interés compuesto. Es decir, la fórmula no varía, nomás cambia un pequeño dato que sería en este caso, por ejemplo, el número de periodos que se estuviera manejando. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Queda claro más que nada? ¿Tienen alguna pequeña ya noción? ¿Ya quedó un poquito más claro, por ejemplo, cuál es la diferencia entre interés simple y entre interés compuesto? Todo bien, sí.
¿Todo bien? Sí. Miren, más que nada, aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿sí? Este lo vamos a ver, miren, por ejemplo, nos dice que déjenle, le acerco para que vean. Es una pequeña introducción de cómo vamos a ver el interés compuesto, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, supongamos que depositan 100,000 pesos en una cuenta de ahorros, ¿eh? Que pagan 10% de interés semestral. Si se fijan, tienen que pagar 10% de interés semestral y 20% de interés anual. ¿Cuál será el interés ganado al cabo de 6 meses? ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí está. Tenemos la fórmula de intereses. ¿Sí? Es igual al capital por el 10% de interés semestral. ¿Sí? Por 1, que son los 6 meses. Sí pudieron observar, miren, aquí tenemos la pequeña fórmula. ¿Dónde está? Dejen para que la puedan ustedes visualizar. Entonces, ¿por qué? Porque es por uno. Son 100,000 que son, se Miren, depositan. miren, aquí por ejemplo tenemos, ahí voy, miren. Vamos a ver lo que dice el ejemplo. Ustedes se depositaron 100,000 en una cuenta de ahorros, ¿verdad? Sí, Pagan 10% de interés semestral, o sea, ustedes van a pagar 10% por cada 6 meses. Al año es el 20% de interés anual, ¿sí? Entonces, por 6 meses son 10%. Entonces, si se fijan, ¿cuál va a ser el interés ganado al cabo de 6 meses? Entonces, por eso, porque es que es por uno, porque es un semestre de los dos que corresponden al año, ¿sí? ok. Entonces, aquí, ¿qué se pretende sacar? La fórmula del interés, lo que van a ganar esos 100,000 pesos. Si se fijan, aquí nos dice que va a ganar 10,000, ¿no? Por 6 meses, por un 10%. Era lo que les había comentado. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, ese es más que nada, si se fijan, esto es más que nada el interés simple, si lo pudieron observar. O sea, él ganó a 6 meses 10%, ¿verdad? De 100,000 pesos, Sí. ¿verdad? Entonces, ahora miren, nos dice abajo. Ahora supongan ustedes que se depositan otros 100,000 pesos en una cuenta de valores que paga el 20% de interés convertible. Si se fijan aquí ya es 20% de interés convertible trimestralmente. Entonces, si se fijan, el 20% de interés lo van ustedes a convertir trimestralmente. ¿Cuál será el interés ganado al cabo de 6 meses? Si se fijan, nota, la tasa de interés nominal es la misma en ambos casos, 5% trimestral igual a 20% anual. Entonces, mire, van a depositar 100,000 pesos en una cuenta de valores que pagan 20% de interés. Sí, el 20% de interés, como ya lo habíamos visto, es anual, pero aquí nos dice que lo vamos a convertir a trimestralmente. ¿Sí ven, verdad? Se fijan, el interés trimestral va a ser igual al 20% anual sobre los 4 trimestres que tiene el año. ¿Cuánto es? 5%. ¿Sí lo pudieron observar? Sí. Entonces, miren, ahí está, miren. Ya haciendo la fórmula y todo del primer trimestre y del segundo trimestre con este 5%, nos da que con estos 100,000 pesos van a ganar 5,000 pesos para el primer trimestre, ¿sí? Y para el segundo trimestre van a ganar otros 5,000 pesos. ¿Sí ven? Lo que es equivalente a un total de 10,250. Ok, miren, ya con estos datos, con el interés simple del primer ejercicio, si se fijan, a los 6 meses él ganó 10,000 pesos, ¿no? De 10% de interés. Si se fijan, ¿no? En la primera Sí. parte, ganó 10%. Con el interés simple, si se fijan, él ganó 10% de interés, que son 10,000 pesos a 6 meses. Si se fijan, aquí solamente fue tal cual, 10% de interés, 6 meses. Ganó 10,000 pesos para un semestre. Entonces, si se fijan acá, convertimos el 20% anual a trimestres, que son cuatro trimestres por año, dividen el 20% anual entre los 4 trimestres y nos da un 5% por trimestre lo que se va a generar de interés. Entonces, si se fijan, ¿cuántos trimestres tiene Te un dije semestre? que Tiene yo dos pongo el trimestres. alarma. ¿Cómo?
tiene, se fijan, el primer trimestre y el segundo. Estos dos trimestres es equivalente a 6 meses, ¿verdad? Para uno ganó 5,000 y para otro ganó 5,250. ¿Sí ven, verdad? Suman la cantidad del primer trimestre y del segundo, es un total de 10,250. ¿Sí la pueden observar? Esta cantidad que tenemos aquí. Si se fijan, el primer ejercicio fue a 6 meses, ganó 10,000 pesos de interés. El segundo fue a trimestre. Y en los dos trimestres, que también es un semestre, él ganó en uno 5,250 y en otro 5,000. Entonces ganó ¿cuánto de interés? 10,250. ¿Ya vieron la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? Si se Ok, fijan, el primero fueron a 6 meses, 10%, ganó 10,000. Aquí si se fijan, aunque estuviera la misma tasa de interés del 20%, se va generando cada trimestre un cierto interés, ¿sí? El cual dividen el 20% anual entre los 4 trimestres. Entonces la tasa de interés por cada trimestre, ¿cuánto va a ser? 5%. Hacemos igual la fórmula, pero ahora con 5%. Para un primer trimestre ganó 5,000 y para el segundo ganó 5,250. Lo cual durante los 6 meses del interés compuesto van a ser 10,250. Si se fijan, la fórmula no cambió, solamente cambió cómo se va a obtener la tasa de interés. Es lo que les había dicho, se va generando de acuerdo al capital, al capital original. ¿Dudas hasta ahorita? Si quieren, Pues así mucho no, ¿dudas no? Ok, no miren, le entendí, ¿sí lo entendieron bien? no le entendí bien, pero yo creo que ahorita con un ejercicio, ahorita lo entiendo. Ejercicio. Ok, miren, de igual manera si quieren, bueno, esta presentación yo se las paso, de igual manera si le quieren tomar foto con su celular para que anoten ese ejercicio y lo tengan ahí a la mano, porque si se fijan, donde dice suponga y donde dice suponga, el primero calculamos los intereses a, a 6 meses por 10% de 100,000 pesos, ¿se fijan? Ya nos dio 10,000, pero si se fijan en el otro, lo calculamos a trimestres. Entonces, para que ahí lo tengan a la mano y lo puedan observar. Entonces, miren, aquí nos dice, en el caso del en este caso nos habla que el interés es superior al que se ganó en el anterior. Pues al final del primer trimestre el capital original se le suma el interés ganado, por lo cual el total del segundo será superior al del primero. Entonces, si se fijan, el capital se va incrementando de acuerdo a los intereses al final de cada periodo. Y entonces esto va a ir generando o va incrementando un poquito más el interés, ¿sí? Entonces la diferencia entre el monto compuesto y el capital original es el interés compuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros unos pequeños ejercicios, ¿sí? Miren, si se fijan, dentro del ejercicio anterior pudimos observar que el 20% anual lo convirtieron ustedes a trimestres, ¿verdad? Sí lo pudieron observar. El 20% anual se convirtió a trimestres, o sea, 20% anual. Estamos hablando 20% anual, es el 20% a 12 meses. ¿Cuántos trimestres tiene el año? Tiene 4, ¿verdad? sí, Entonces, el 20% anual, que tiene 4 trimestres, que aquí nos dice que lo convirtamos trimestralmente. Entonces, aquí lo único que se hizo fue dividir el 20% de los 12 meses entre los 4 trimestres, que es el 5%, que es lo que se va a ir generando por trimestre. Si se fijan, aunque la tasa anual sea un cierto periodo a 20%, pero aquí nos pide que se va a ir generando cada 3 meses, por eso es que se hace la división, a diferencia del interés simple. El interés simple es 10% anual, va a ser 10% anual. ¿Sí? Miren, aquí nos dice el periodo de capitalización, que era lo que habíamos visto. El interés puede ser convertido en capital anual, semestral, trimestral y mensual. A dicho periodo se le da el nombre de periodo de capitalización. El número de veces que el interés se capitaliza durante un año se le denomina frecuencia de conversión. Entonces, se podrán dar cuenta, se capitaliza el interés ya de acuerdo a lo que estemos manejando, anual, semestral, trimestral, mensual, como lo que habíamos visto en el ejercicio pasado, que fue trimestral, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de conversión de un depósito bancario que paga 5% de interés capitalizable trimestralmente? ¿Sí ven? Un año, 12 meses, un trimestre, ¿cuánto es? 3 meses, ¿verdad?
¿Se fijan? Sí. Es 4. La frecuencia de conversión es igual a 4. Entonces el periodo de capitalización es trimestral. ¿Sí? Porque son los 4 trimestres que traen. Entonces, se fijan, es la conversión que nosotros vamos a hacer como en el ejercicio pasado. ¿Sí? Si la tasa de interés está al 20% anual, pero el ejercicio nos dice que lo convirtamos trimestralmente, pues dividimos el 20% entre los 4 trimestres. Sí, si por Ok. ejemplo nos lo pidiera, se supone que depositan 100,000 pesos en una cuenta de valores que pagan 20% de interés convertible semestralmente. Entonces lo van a dividir ustedes no en 4, sino que ahora lo van a dividir en 2 ese porcentaje, porque se está convirtiendo, cada 6 meses se está generándose un interés. Aunque la tasa de interés sea el 20%, cada 6 meses va generando un poquito más interés. ¿Por qué? Porque lo capitalizamos nosotros a semestres, a trimestres, a cuatrimestres. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? ¿Ninguna? No. Ok. Entonces, miren, ahora ya tenemos que la tasa de interés se puede clasificar de acuerdo a distintos criterios: el interés simple, el interés compuesto. Sí, por ejemplo, el interés compuesto es el que se obtiene cuando los intereses producidos se suman periódicamente al capital inicial, por lo que reproducen su ganancia. Es lo que les había mencionado. En el caso anterior fue por trimestre y se va produciendo periódicamente. ¿Cuánto? Cada 3 meses se va produciendo al capital inicial un cierto interés. ¿Sí? Y el interés simple, que es lo que habíamos dicho, que solamente se obtiene cuando los intereses se producen a partir solamente del capital inicial. Este no se convierte absolutamente nada, ¿verdad? Ok. Ok, miren, aquí tenemos, es muy importante, ¿no?, que para la solución de cualquier problema de interés compuesto, el interés anual, se fijan, el interés anual, si es 20%, lo conviertan a la tasa que corresponde de acuerdo con el periodo de capitalización que se establezca. Si se fijan, ahí en el ejercicio estableció que se iba a convertir trimestralmente, entonces por la Sí. tasa anual la divide. Entonces ya aquí nos dice que si el interés se capitaliza mensualmente, el interés anual debe transformarse en interés mensual. Se fijan. Y si es trimestralmente era 20%, se va a capitalizar trimestralmente, lo van a convertir así. Si es bimestral, y etcétera. ¿Sí? Entonces, miren, dice que el periodo de capitalización y la tasa de interés compuesta siempre deben de ser equivalentes. Así en el ejemplo inicial, el interés 20% anual fue transformado en interés trimestral de 5% para ser equivalente al periodo de capitalización que ahí se menciona. Entonces, se fijan, ya, 20% por 3 meses, 3 por 4 son 12 y 5 por 4 es el 20%. ¿Sí? Es lo que nos dice aquí, que debe de ser, por ejemplo, equivalentes. ¿Sí? Para que no nos vayamos, por ejemplo, a complicar o que nuestros ejercicios vayan a estar mal. Si, por ejemplo, el 30% es equivalente a el 30% anual, lo convierten ustedes, por ejemplo, a 2 semestres, ¿sí? Va a ser el 15%. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? ¿Ninguna? No. No. Entonces, miren, si se fijan, aquí tenemos igual. La fórmula es, tenemos monto, valor, futuro o el capital final, en lo que habíamos visto, el capital inicial, la tasa de interés. Si se fijan, nada más cambió la N, sí la pueden observar, ¿verdad? Sí. Sí. Que es el número de periodos, que es lo que les había dicho. El interés simple es tal cual, se establece a un cierto tiempo y el compuesto, cada cierto periodo va generando un interés adicional al capital que está. Entonces el interés compuesto, nomás cambia aquí el número de periodos. Entonces miren, ahorita son las 10:47, vamos a ir a un pequeño receso para que vayan ustedes a almorzar y ahorita comenzamos a las 11:07. Sí, 11:08, 11:07 comenzamos para que vayan ustedes a almorzar y todo. Y continuamos para hacer un pequeño ejercicio entre la diferencia del interés simple y del interés compuesto, para que vean cuánto se genera de un cierto periodo de interés simple y de interés compuesto. ¿Okay? Entonces, vayan ahorita a descansar un ratito, almorzamos y pues que tengan provecho, un provecho para ustedes. Y ahorita continuamos. ¿Qué les parece? Ok, está bien. Ya nos conectamos. Ahorita, Gracias. ahorita, ándale.